específicos. Ok, recuerden siempre antes de iniciar, firmar la asistencia. Ignoren lo de la contraseña. Esta vez no puse contraseña, pero todos recuerden lo de la asistencia como tal. Vamos a iniciar con lo que es la anemia ferropénica. Esta anemia va a ocurrir en el momento en el que el cuerpo no tenga suficiente cantidad de hierro, ya que el hierro va a ayudar a producir glóbulos rojos. Esta anemia, la anemia por deficiencia de hierro, viene a ser la más común. La anemia ferropénica va a recibir varios nombres. Se le conoce como anemia ferropénica, anemia ferropriva o la anemia por deficiencia de hierro. Como ya lo menciona, es una de las más comunes que se van a presentar. Esa es la razón del por qué la escogimos para estudio, ¿verdad? Que va a ser muy importante para nosotros poder reconocerla. Y va a ocurrir en ese momento, cuando tenemos una deficiencia de hierro. Dice que el hierro es un elemento clave de la hemoglobina, la sustancia que ayuda a almacenar y transportar el oxígeno mediante los glóbulos rojos. Sin suficiente hierro, las células sanguíneas transportarán menos oxígeno a todos los tejidos y órganos corporales. ¿Okay? Entonces vean que si nosotros nos ponemos a pensar en la clasificación que vimos la semana pasada, aquí lo que vamos a tener es una anemia en la cual vamos a tener una deficiencia de un material, en este caso el hierro, para producir los glóbulos rojos. ¿Ok? Eso, ¿cómo la clasificaríamos entonces? ¿Alguno recuerda la clasificación que vimos la semana pasada? Pero recuerden que no estoy viendo el chat por aquello. De regenerativa y regenerativa. Ajá, exacto. ¿Cómo sería? ¿Sería regenerativa o sería arregenerativa? Regenerativa por la deficiencia que hay de algo que no se está produciendo. Exactamente. Entonces vean que vamos a empezar viendo una anemia regenerativa. ¿Ok? Para poder entender esta anemia tenemos que entender cómo es el metabolismo del hierro como tal. ¿Ok? El hierro va a venir claramente en los alimentos. Hay estudios que se han realizado con dietas normales, y ya ahorita van a entender por qué hago este énfasis en normal, en donde dice que la alimentación normal de una persona se van a ingerir o van a ingresar en el organismo de 10 a 15 miligramos de hierro por día en una dieta balanceada. Okay, no es una dieta, digamos, especial, sino su casadito, por así decirlo. Okay, un casadito bien cargadita. Okay. El hierro va a ingresar en forma. Ah, mira, yo aquí no tengo puntero. Okay, ¿se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Ah, bueno, sí, perfecto. Profe. Gracias. Ok, entonces, el hierro, cuando ingresa al organismo, viene en forma de hierro más 3. En estómago se transforma a hierro más 2. Y esta es la forma en la que nosotros vamos a absorberlo. De todo el hierro que ingresa, apenas absorbemos un 10%. Eso quiere decir aproximadamente 1 miligramo por día. ¿Ok? Pero así como se absorbe, nosotros también perdemos hierro normalmente. ¿Cómo? Con la pérdida de células, cuando se me escaman los epitelios, con las menstruaciones, durante el embarazo. ¿Okay? Hay diferentes procesos que provocan que el hierro salga. Entonces, vean que prácticamente en una dieta normal, lo mismo que absorbemos es lo que estamos eliminando. ¿Okay? Ese hierro que es absorbido va a ser transportado por una proteína llamada la transferrina. ¿Ok? Suena como a transportes, transferrina. Entonces la transferrina va a ser la molécula que transporta el hierro por el organismo y la va a llevar a almacenarse. ¿Ok? Vean que nosotros hablamos que la mayoría, casi el 70% de la hemoglobina que hay en el cuerpo, perdón, de nuevo, casi el 70% del hierro
que hay en el cuerpo se encuentra dentro de la hemoglobina. ¿Ok? El 70% de todo el hierro que hay en el cuerpo se encuentra ligado a la hemoglobina. Vamos a tener cerca de un 30% del hierro restante en depósitos, como por ejemplo en la ferritina. El depósito principal de hierro se conoce como ferritina. ¿Okay? Luego tenemos pequeñas cantidades, mioglobinas, enzimas, transferrinas. Vea que es muy poquito lo que está en transferrina porque es nada más la toma, la lleva y la suelta. El hierro, como yo les comenté, ingresa al organismo como hierro más 3. Es gracias a una proteína llamada ferroreductasa en estómago que se transforma en hierro más 2. Y hierro más 2 ya es absorbido hacia el interior del organismo. ¿Okay? Una vez que se absorbe, puede tener dos caminos: almacenarse como ferritina o transportarse con la transferrina para ser hemoglobina. ¿Ok? Entonces son los dos caminos. O se almacena, tenemos ese depósito de hierro como la ferritina, o lo llevamos hasta o lo llevamos con la transferrina o gracias a la transferrina hacia lo que van a ser diferentes lugares del cuerpo donde se utiliza, como ya vimos, principalmente la hemoglobina. Este cuadrito es un resumen de lo que estamos hablando. Entonces vean que nosotros al día vamos a consumir cerca de 10 a 15 miligramos de hierro al día. ¿De qué forma? Bueno, hay diferentes formas. Hay algunos alimentos que dan más, otros que dan menos. Los que más dan van a ser siempre aquellos alimentos que tengan grupos hemo, la carne cruda, el hígado, por ejemplo, o la forma inorgánica que da un poquito menos, que son grupos no hemo, algunos tipos de carne, pescado, legumbres o la misma terapia que se da con hierro. Absorbemos un 10%, 1 miligramo por día, principalmente en forma de hierro más 2 a nivel de duodeno. Habrán otros alimentos que me favorecen la absorción del hierro y otros que más bien me lo impiden. Ácidos principalmente es lo que me va a ayudar a que el hierro se absorba. O sea que si yo estoy comiendo algo que contiene hierro y le pongo algún tipo de ácido, yo voy a poder absorber un poco más de hierro. ¿Okay? Y más bien hay algunos alimentos alcalinos principalmente que más bien evitan o disminuyen la absorción del hierro que vamos a estar teniendo. El transporte a lo largo del cuerpo se da principalmente por la transferrina y se va a distribuir en una gran parte, más del 60%, en la hemoglobina. Luego el otro gran grueso va a estar en ferritina almacenado y luego otros pequeños lugares. Eliminamos el hierro 1 miligramo al día en heces, en orina, en la piel, uñas, cabellos y menstruación. Es importante, vean esta gráfica, cómo se nota la absorción del hierro dependiendo de los diferentes alimentos. ¿Okay? Vean las carnes rojas, la gran cantidad de absorción de hierro que tienen. O sea, que si yo como un bistec, una carne roja, voy a absorber muchísimo hierro en comparación con otros por aparte como el pollo, el pescado. ¿Okay? El hígado es la carne, por así decirlo, que más hierro contiene. Compañeros, alguien tiene el micrófono abierto por aquello. El hígado, entonces vean que el hígado tiene tantísimo hierro que tiene una categoría aparte para decir, mira, solo el hierro tiene un 15% de absorción de hierro. ¿Y eso por qué se debe? Eso se debe a que la ferritina o los depósitos de hierro se encuentran en hígado. ¿Ok? Vean qué interesante, la soya, que viene es un alimento que contiene hierro, pero apenas tiene un 7% de absorción. Los cereales, la espinaca y el arroz todavía tiene mucho menos. Entonces vean que las carnes rojas principalmente son aquellos que van a contener una gran cantidad de hierro. Ok, antes de continuar con lo que va a ser la anemia ferropriva, hay que mencionar un poco sobre los estudios de las anemias. Cuando nosotros estamos estudiando
un paciente por una anemia, tenemos que buscar varias características, varias señales de que el paciente tiene una anemia como tal. Por ejemplo, cuando yo hago un estudio por una anemia, voy a revisar el hemograma. En el hemograma viene información muy importante porque puedo ver la serie roja, puedo ver el conteo de hematíes, de hemoglobina y hematocrito. Recordemos que todos esos los vimos que eran importantes para la definición per se de anemia. ¿Ok? También vamos a tener, por ejemplo, la serie blanca, vamos a tener las plaquetas y el BES, que aquí le llaman velocidad de sedimentación globular, pero recuerden que nosotros lo llamamos como velocidad de eritrosedimentación. También va a ser importante a la hora de estudiar una anemia ver la bioquímica. Yo les he comentado que todo diagnóstico se tiene que acompañar de varios exámenes distintos. No solo con un hemograma puedo yo diagnosticar anemia. Necesito otros exámenes. Ok, entonces en bioquímica hay varias pruebas que me pueden ayudar a mí a poder decir, mira, sí, este paciente tiene o no tiene una anemia. Como por ejemplo el BOOM, la creatinina, las bilirrubinas, proteínas, el DHL, etcétera. Que ya vamos a ver más adelante cuáles nos sirven para los diferentes tipos de anemia. También podemos analizar el frotis de sangre periférica, va a ser sumamente importante para poder ver morfología celular. Ahí vamos a poder observar la anisocitosis y la poiquilocitosis. El recuento de reticulocitos, ya lo vimos en la clase anterior, nos va a servir para esa clasificación, ¿verdad? Para hacer una primera clasificación de la anemia. Pero también tenemos factores o parámetros como por ejemplo algunos indicativos o específicos del metabolismo de hierro. Valores de hierro en sangre, transferrina, ferritina y otros más que me vaya a ayudar a mí a decirme, mira, cómo se encuentra el metabolismo del hierro. Siempre va a ser importante también analizar orina y heces, ¿okay? Donde nos va a poder dar información sobre el color de la misma, transparencia, presencia de hemoglobina, presencia de bilirrubina, sedimento, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay que hacer un estudio completo de los pacientes para poder determinar si tenemos una anemia. ¿Qué vamos nosotros a estudiar para una anemia ferropriva? Okay. Esta tabla que está acá nos sirve para entender algo que va a ser sumamente importante a la hora de hacer un estudio. Las enfermedades en hematología no salen de la noche a la mañana. No es el legítimo, mira, me levanté con gripe. ¿Ok? No es, mira, ya me salió este piquete. No. Esto se va a colocar a lo largo del tiempo. Como ya lo vimos, nosotros tenemos, por ejemplo, una anemia ferropriva en la cual tenemos una deficiencia de hierro, pero también tenemos un depósito de hierro que me va a estar solventando o que me va a estar complementando o manteniendo todavía la hematopoiesis por un tiempo. Entonces vamos a estudiar esta tabla para que vean qué interesante. Tenemos aquí, estos son diferentes fases de la anemia ferropriva, que hay un paciente normal, mediciones de hemoglobina, VCM, el hierro estérico. Estos todos son factores que me van a ayudar a entender el metabolismo de hierro. No los vamos a ver aquí en detalle porque no son parte de lo que es el curso de hematología, pero sepan que hay diferentes factores o pruebas que podemos hacer para estudiar el metabolismo del hierro. Ya vimos la ferritina, que hay otro factor, la cantidad de hierro en médula, rastros y el ADE, que el ADE, recordemos que era lo que nosotros llamamos RW, que es esa amplitud eritrocitaria. Entonces, ¿cómo se ve esta tabla? Aquí tenemos un paciente normal con sus valores prácticamente de referencia. Al inicio, cuando empezamos a consumir menos hierro, el cuerpo lo primero que hace es, ok, no estoy consumiendo hierro, bueno, pero tengo un depósito. Voy a empezar a utilizar el hierro contenido en esos depósitos. Entonces vean que al inicio las variaciones son muy pocas. La hemoglobina todavía está normal, el USM está normal, tenemos ahí un cambio en la cantidad de hierro
en suero disminuye un poquito y varios otros valores se van afectando. Conforme pasa el tiempo, los depósitos empiezan a acabarse y ya empezamos en una eritropoyesis deficiente en hierro, donde la hemoglobina ya empieza a ser un poco más baja, el VCM está un poco bajo y los diferentes factores también, vean ya el hierro sérico, que es la cantidad de hierro en suero, empieza a disminuir considerablemente. Y ya cuando nosotros tenemos una anemia ferropénica, en ese momento vamos a tener características muy marcadas: hemoglobina baja, VCM disminuido y claramente mi metabolismo de hierro completamente alterado. El ADE se va a encontrar aumentado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar características de diferentes tipos de anisocitosis, diferentes tamaños de glóbulos rojos. ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de glóbulo rojo, qué tamaño de glóbulo rojo voy a tener? Ok, está aumentado, sí, me está diciendo que hay glóbulos rojos de diferentes tamaños, perfecto. Pero ¿cómo sé de cuál tamaño? Aquí está. ¿Qué pasa si yo tengo un VCM disminuido? ¿Qué significa un VCM disminuido? Si yo le hiciese una lámina, ¿cómo lo voy a encontrar? El medio está abajo. Es correcto. ¿Y qué significa eso? Que tiene el tamaño de los glóbulos rojos. Ok, sí, pero creo que el compañero me lo estaba diciendo de la manera correcta, porque ¿cómo me está diciendo el compañero? ¿Que tiene qué? Microcitos. Correcto. Así, recordemos que eso es lo que vamos a definir y vamos a empezar a acostumbrarnos a definirlo de esa forma. No vamos a decir tiene glóbulos rojos pequeños, porque tiene microcitos. ¿Okay? Todos iban por el camino, todos ya captaron la idea, pero hay que nada más tener en mente que vamos a expresarnos de forma correcta. Vamos a decir que tiene microcitos. ¿Ok? Entonces sí, eso es básicamente una de las características principales de la anemia ferropriva. Cuando yo haga un hemograma de ese paciente, yo voy a encontrar que la hemoglobina y el hematocrito bajo. ¿Ok? Tengo leucocitos normales, unos plaquetas un poquito bajas, pero no es la característica. Pero esta es la característica: la presencia de anisocitosis, poiquilocitosis, como con microcitos e hipocromía variable. Entonces, características de la anemia ferropriva. Vean que aquí dice conteo de reticulocitos normal. ¿Por qué? Porque estamos ante una anemia regenerativa. Entonces, tengo anemia, sí señor, pero no puedo producir más porque no tengo hierro. Todos los reticulocitos están normal. Aquí le llaman IDE. Me hace muchas gracias, diferentes nombres. Nosotros lo vamos a conocer como ADE o RDW. El RDW me van a escuchar decirlo más porque es el más común de ver. Aumentado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener glóbulos rojos de distintos tamaños. Constantes corpusculares. VCM menor a 83. HCM menor a 27. ¿Cómo se traduce esto? Con microcitos e hipocromía. ¿Ok? Entonces, las anemias ferroprivas cursan con anisocitosis dada por microcitos hipocrómicos. ¿Ok? Ahora, la pregunta del millón es, si ustedes hacen una lámina y ven microcitos hipocrómicos, ¿ustedes podrían asegurar que se trata de una anemia ferropriva? No, faltan pruebas complementarias, ¿no? Correcto. Primero, ustedes apenas están aprendiendo, pero les adelanto de una vez. No es la única enfermedad que tiene microcitos hipocrómicos.
¿ok? Y la gente tiene el problema que dice, claro, es la que más, la más común. Cuando veo microcitos hipocrómicos, digo, es anemia ferropriva. Y no es cierto, ¿ok? Ocupamos otras pruebas. ¿Pruebas como cuáles? ¿Cómo medir el hierro sérico? Si yo veo que el hierro sérico está bajo, entonces mira, si veo microcitos hipocrómicos, veo hierro sérico bajo, veo otros parámetros como tal, como estos de acá, la capacidad total de transporte del hierro, el índice de saturación de la transferrina, etcétera, 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 otro montón de pruebas, y yo, ok, parece que sí, ok, pero ni aún, porque entonces en este momento ustedes dirían, pero midamos solo el hierro sérico. Si el hierro sérico está bajo, probablemente yo no tenga hierro para producir glóbulos rojos y esté ante alguna anemia ferropriva. Pero no, sino que hay otras patologías en donde estas mismas pruebas se ven alteradas. Por ejemplo, vamos a ver la ferritina. La ferritina se ve elevada en infecciones e inflamaciones, pero también se ve disminuida en hipotiroidismos. Ok, esto es únicamente, se los coloco de ejemplo para que ustedes vean que las mismas pruebas pueden tener resultados iguales en diferentes escenarios. Yo no puedo únicamente ver la morfología, yo no puedo únicamente ver cómo está el hierro. Hay otras enfermedades. Esta ferremia es hierro en suero. Entonces vean que, imagínense, vean, toma de muestra en horas de la tarde, ingesta reciente de alimentos con hierro, ingesta reciente de suplemento de hierro y ya, se ve alterada. O si yo tengo una infección, el hierro también baja. Ok, entonces ese es el objetivo de esta diapositiva. Que ustedes se lleven, que ustedes noten y entiendan que no podemos dar un resultado, un diagnóstico simple y llanamente porque vimos microcitos hipocrómicos o simplemente porque yo vi que el hierro sérico estaba bajo. Okay. Volviendo a la anemia ferropriva, vamos a hablar sobre la etiología de las anemias. ¿Qué quiere decir esto? Las causas. Hay diferentes causas por las cuales se da una anemia ferropriva. Por ejemplo, en mujeres en edad fértil podemos tener una anemia ferropriva por una pérdida ginecológica, por una menometrorragia, por el embarazo o la lactancia. ¿Okay? Son situaciones en las cuales la mujer o está perdiendo grandes cantidades de sangre o tiene una condición en la que su metabolismo está acelerado, como por ejemplo el embarazo o la lactancia. Estoy utilizando mayor cantidad de hierro, entonces ocupo más hierro. ¿Ok? En hombres adultos y mujeres posmenopáusicas pueden ser por hemorragias, principalmente de origen digestivo, ¿verdad? En bebés prematuros o de una madre ferropénica puede ser que como el bebé está prematuro, no recibió lo suficiente hierro, o porque la mamá era ferropénica, la mamá no tenía cómo darle suficiente hierro al bebé. En adolescentes es un caso muy interesante. Es por un aumento de las necesidades principalmente. ¿Okay? Estoy desarrollando mi cuerpo, mi metabolismo se acelera, ocupo mayor cantidad de hierro porque estoy desarrollando un montón de músculo, estoy desarrollando un montón de sangre, mi metabolismo se acelera y gasto energía. Puede ser porque en las niñas empieza el periodo de menstruación. Entonces, el periodo de menstruación viene a ser una situación en la cual literalmente están perdiendo sangre. ¿Verdad? Entonces, ocupamos reponer esa sangre, por lo cual necesito consumir hierro. Y este es el caso interesante que es el de las dietas y el adelgazamiento. En estas edades, los y las jóvenes empiezan con el tema de querer verse esbelto, con el tema de querer adelgazar. Y esto, vamos a ver, no es malo. O sea, no es malo seguir una dieta, no es malo adelgazar. El problema es que en estas edades muchas veces no está asociado, no está bajo la supervisión de un profesional.
sino que viene a ser jóvenes que dicen, quiero bajar de peso, no voy a comer más toda esta semana. O voy a dejar de comer carne. O voy a dejar de hacer tal cosa. ¿Ok? Entonces, como no hay una supervisión, ellos simplemente dejan de comer o, peores casos, empiezan a vomitar y muchas veces sin que los padres se enteren. Entonces, cuando se dan cuenta es porque ya tienen instalada la anemia. En pacientes que tienen más de 50 años, hay pérdidas hemorrágicas de origen urológico, es orina en la sangre también. Hay una mayor incidencia en hombres de pérdidas hemorrágicas de origen pulmonar, ¿okay? O sea, que tengamos alguna hemorragia a nivel de pulmones, y es estadísticamente los hombres con mayor incidencia debido a que, según los estudios, la cantidad de hombres que fuman es mayor. Entonces es por eso que se debe a que hay una mayor incidencia en hombres a que se den anemias ferropénicas. También tenemos acá, y ahora sí los de cualquier grupo, eso puede sucederle a cualquier persona, a cualquier edad. Una malabsorción de diversa etiología o una malnutrición. Una malabsorción puede deberse, vamos a ver, la malabsorción es que tengo alguna situación por la cual yo no estoy logrando absorber, en este caso, la cantidad de hierro que yo necesito. ¿Ok? En el caso de la malnutrición, claramente van incluidos aquellas personas que no tienen una dieta adecuada, pero también entran en este grupo los vegetarianos y los veganos. ¿Ok? Porque, como ya lo vimos en las presentaciones anteriores, la facilidad de adquirir el hierro mediante carnes es muy sencillo. Muy alta esa facilidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que este tema de malnutrición en vegetarianos y veganos ha venido disminuyendo con el paso del tiempo. Anteriormente, aquellas personas que querían ser veganos o vegetarianos eran, por así decirlo, pioneros. ¿Okay? Eran los primeros en empezar a tomar estas decisiones y ellos empezaron a padecer de un montón de enfermedades. Pero con el paso del tiempo ya se han dado cuenta, se han enterado de las necesidades del cuerpo para poder seguir este tipo de dietas. Entonces, si hay alguien aquí vegetariano o vegano, me puede decir si lo que voy a decir es cierto o no. Pero aquellas personas actualmente que quieran empezar a optar por este estilo de vida, empiezan a consumir también a la vez una cantidad de suplementos. Hey, sí, perfecto, yo dejo la carne, no vuelvo a comer carne, pero tengo que consumir esos suplementos porque a mi cuerpo le va a hacer falta cosas. Porque no es lo mismo comerme un bistec a comerme una cantidad gigantesca de soya para poder obtener el hierro que necesito. Entonces, como les dije, anteriormente sí había mucho problema de anemias ferropénicas en ese tipo de población, pero ya casi no. Ya hay muchos estudios, hay muchos conocimientos, fácilmente se encuentran en la red o en conocidos cuáles son como los pasos para poder utilizar este tipo de alimentación. También tenemos dentro de los de cualquier grupo pérdidas de sangre debido a diferentes índoles, lisis, donación sanguínea continua, destrucción de la sangre, ¿ok? Destrucción o hemólisis, ya lo hemos visto, dependiendo del tipo de destrucción o hemólisis, hay varios que se pueden dar. En el caso de la donación sanguínea continua es un caso muy interesante que aquí en el país, no voy a decir que no se da, porque no lo sé, pero no se debería de dar. Este caso de donación continua, de donación sanguínea continua, se basa en el hecho de que bueno, muchos de ustedes ya llevaron banco, algunos lo están llevando o lo van a llevar, no importa. Pero les comento, cuando ustedes van a donar sangre, usted solo, vamos a ver, los hombres
pueden donar sangre cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. ¿Ok? Este caso es cuando yo voy a donar antes de ese periodo. Ok, yo voy a donar sangre cada mes o cada 2 meses. Esto no le permite al organismo recuperarse de la pérdida de sangre anterior. Entonces, caemos en un tipo de anemia. ¿Por qué yo digo que eso acá no se da? No se da porque, o no se debería dar, porque el sistema de acá de donación es voluntario. ¿Por qué se da en otros países? Porque el sistema de donación es pago. Entonces, algunas personas en escasos recursos deciden ir a donar sangre constantemente para poder tener algunos dólares para poder comprar comida. ¿Okay? Entonces, por eso es que acá casi no se va. Acá eso se elimina con el fin de que la gente done por convicción y por placer. O sea, el placer de hacer bien, ¿verdad? De ayudar y no por un dinero. ¿Ok? Y bueno, también tenemos ahí en cualquier grupo una ferropenia de causa desconocida. Como siempre dejan el espacio para la incertidumbre, el momento en que dice, mira, y pasó y no sé por qué se dio, pero ok, casillamos todos esos acá. Ok, entonces esta es una tabla igual resumen de lo que acabamos de ver. Yo voy a poder tener anemia ferropénica porque tengo una absorción insuficiente. Ok, por alguna razón yo no estoy absorbiendo la cantidad de hierro que necesito. Puede ser por una dieta, puede ser por una mala absorción. La otra dice que son por pérdidas aumentadas. Entonces, más bien yo estoy perdiendo mucho hierro, perdiendo mucho hierro. ¿Por qué se puede dar? Por parásitos, por menstruación, por epistaxis, por hemorragias. Ok, hay diferentes razones por las cuales yo puedo tener esta mala absorción. También porque podamos tener depósitos disminuidos o porque tengamos un aumento de los requerimientos, principalmente como en las personas, en los recién nacidos o en los adolescentes y el embarazo. El embarazo tiene aumentados los requerimientos de hierro. Ok, ¿cuáles son las sintomatologías de la anemia? A nivel general, los síntomas de la anemia son uno muy inespecíficos y dos muy similares entre todos. Que es muy difícil por solo sintomatología definir si alguien tiene anemia o no. Ya hay un patrón y la gente ya se hace una idea, que es, por ejemplo, la palidez de piel, por ejemplo, la debilidad, el cansancio, son signos que la gente empieza a notar y que empieza a decir, mira, ese paciente tiene anemia. Tanto es así que nuestros ancestros, sus abuelitas, sus bisabuelas, ya conocían y dicen, mira, es que se ve decaído, es que se ve muy pálido, venga para hacerle un bistec encebolladito. Ok, entonces ellas, sin saber tal vez qué había detrás de lo que se estaba presentando, ya sabían por pura experiencia cómo resolver esa situación. Hay otros trastornos, otras afectaciones, otros signos de que podamos tener una deficiencia de hierro, como por ejemplo trastornos psicomotores, trastornos de tolerancia al esfuerzo o de rendimiento laboral, o sea, fatiga a nivel general, trastornos gastrointestinales, alteración de los tejidos epiteliales, algunos trastornos óseos. El hábito de la pica es un hábito bastante interesante porque es una de las formas más comunes en que los médicos podían diagnosticar
cuando los pequeñitos, los niños pequeños, tuviesen la anemia ferropriva. El hábito de la pica es, por ejemplo, comer tierra. No, por ejemplo, el hábito de pica es comer tierra. Entonces, son esos niños que usted los ve de chiquititos, desde bebés, metiendo la mano en la maceta o la tierra como tal y pegándole un bocado. ¿Ok? Eso podría ser un signo de que el paciente tenga el hierro bajo. Ok, chicos, ¿alguna pregunta con la anemia ferropriva? Profe, ¿hay alguna bacteria o algo así que la cause? No. Pero Ya. parásito o algo así. ¿No? Ok. O sea, la anemia está dada por, o sea, esta anemia que acabamos de ver es por deficiencia de hierro. Eso es lo que lo causa. ¿Ok? Las características o las razones por las que las podíamos tener estaban acá. En esta y acá. ¿Ok? Como les digo, no es... Vamos a ver. Acá hay que tener cuidado porque no es, por ejemplo, el parásito me está causando esto. El parásito me causa anemia ferropriva. En este caso no. El parásito puede estar consumiendo recursos y desencadenándome entonces una anemia ferropriva. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos indicadas las uncinarias. Las uncinarias, ¿qué es lo que van a hacer? Las uncinarias se instalan en su intestino delgado. Las uncinarias, por aquello, son gusanos intestinales. ¿Y ellos qué hacen? Ellos no es como que lleguen y le quiten el hierro a su cuerpo. Simplemente se lo quitan todo. Le quitan toda la comida, digamos. Entonces hay una disminución del hierro que usted está absorbiendo. ¿Ok? Pero no es como que él vaya dirigido a causarle esa patología. Ok, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si yo les pidiese en este momento clasificar la anemia ferropriva, ¿cómo se clasificaría? AB negativa. ¿Y qué más? Microcítica. Microcítica hipocrómica. ¿Ok? Recuerde que la clasificación por morfología no indica la coloración, solo el tamaño. ¿Ok? Entonces sí, sería una anemia regenerativa y microcítica. ¿Ok? Esa sería la clasificación como tal. Ahora sí, punto y aparte, vamos a hablar de otra patología, la anemia megaloblástica. ¿Ok? Cuando ustedes escuchan la palabra megaloblástica, ¿a qué les suena? A macrocitos, profe. Algo grande, ¿verdad? En este caso estamos hablando, Rosa, a macrocitos. Y eso es básicamente, ya terminó la clase, chao. La anemia megaloblástica es una manifestación de un defecto en la síntesis de ADN que compromete todas las células del organismo con capacidad proliferativa. ¿Ok? Eso es importante, ya lo vamos a ver. Las causas más frecuentes de la megaloblastosis son las alteraciones metabólicas de la vitamina B12 y de los folatos.
algunos utilizados como factores de maduración. Estos van a participar en el transporte de los metilos indispensables para la proliferación y división celular. La vitamina B12 también es necesaria para la síntesis de mielina. Entonces, algo aquí importante es que vean que anteriormente estábamos afectando el hierro que directamente iba a estar ubicado en la hemoglobina. Acá no, acá son, en este caso son dos vitaminas que van a estar involucrados en la síntesis de ADN. Por eso es que no afecta o no actúa únicamente a nivel de glóbulos rojos, sino que actúa a nivel de todas las células del organismo con capacidad proliferativa. Entonces van a afectar otras líneas celulares. Hay diferentes causas de la megaloblastosis o de las anemias megaloblásticas. Nosotros vamos a estudiar las más frecuentes. Las primeras dos, el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. ¿Qué? Las Pero, causas pregunta, más... Sí. Eso que decía folatos, entonces es el ácido fólico. Sí, vamos a ver que tiene diferentes nombres, lo vamos a ver. Ácido fólico, folatos y ¿cómo se llama? Quizá. Poliglutamatos, ajá. Ah, ok, listo. Ok, entonces, las diferentes causas que vamos a tener de una megaloblastosis son, digamos que muy lógicas, tal vez. Ok, yo voy a tener un aporte insuficiente, o sea, no consumo suficiente vitamina B12 o no consumo suficiente ácido fólico, una mala absorción, ok. ¿Qué pasa? Sí consumo suficiente, pero no lo logro absorber por algún motivo. Y la tercera que vamos a tener es, por ejemplo, ya algo genético. ¿Okay? Vamos a estudiarlo con más detalle. Por ejemplo, en los niños podemos tener un aporte insuficiente que no consumen. Los niños usualmente no les gusta, que no quieren comer verduras, que no quieren comer esto, que no quieren comer aquello, que solo las papitas fritas. ¿Okay? Entonces la alimentación de los niños va a ser muy importante para evitar anemias. Mala absorción se puede dar en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Por alguna razón no estoy absorbiendo. Hay enfermedades como la celiaquía, como por ejemplo la presencia de Helicobacter pylori, que podría causarme una inflamación, una gastritis en el estómago, y por eso el cuerpo no va a absorber muchos nutrientes. Podemos tener ciertos parásitos, podemos tener problemas genéticos, podemos tener, por ejemplo, bueno, en algunos casos vamos a tener algunos problemas de consumo de medicamentos ya tal vez más grandes, algunos medicamentos que me pueden bloquear la absorción de estos metabolitos. ¿Okay? Pero para poder entender esa absorción, vamos a ver cómo se da ese metabolismo. Vamos a iniciar con la vitamina B12. La vitamina B12 va a ingresar al organismo unida a los alimentos. Pueden ver aquí en el diagrama. ¿Okay? Estos van a estar en los alimentos y a nivel de estómago se separan y se unen a una proteína R. ¿Okay? La vitamina B12 continúa su trayecto y al atravesar el estómago se libera de esa proteína R y se une al factor intrínseco. Este factor intrínseco le ayuda a la vitamina B12 a movilizarse a través del intestino y también le ayuda a hacer o atravesar el intestino hacia el torrente sanguíneo, y ahí la vitamina B12 se une a otra proteína llamada transcobalamina 2, y esta es la proteína que va a transportar a la vitamina B12
a través del organismo. ¿Ok? De nuevo. Sí, para ver una vez más. Sí. Vitamina B12 ingresa con el alimento. Se une a la proteína R. Atraviesa el estómago y se suelta de proteína R y se une a factor intrínseco. El factor intrínseco le ayuda a la vitamina B12 a transportarse por el intestino y también a atravesarlo. ¿Okay? A atravesarlo hacia torrentes sanguíneos donde ya se separan y la vitamina B12 ahora sí, en el torrente sanguíneo se une a transcobalamina 2 que va a ser la molécula que lo va a transportar. Okay. Ahora, los poliglutamatos o el ácido fólico, entonces el ácido fólico, los folatos ingresan al organismo en forma de poliglutamatos. Ese es el nombre de la molécula. Los poliglutamatos son más sencillos porque ellos en esta forma van a atravesar estómago, van a atravesar intestino y gracias a unas enzimas que se encuentran en el intestino van a ir cortando ese poliglutamato hasta convertirlo en monoglutamatos y luego lo siguen cortando hasta convertirlo en una molécula llamada metil tetrahidrofolato. El metil tetrahidrofolato tiene la capacidad de atravesar intestino y ahí ya viaja por el cuerpo. De nuevo, el ácido fólico entra al estómago o entra al organismo en forma de poliglutamato. En forma de poliglutamato viaja a través del estómago, viaja por el intestino y gracias a ciertas enzimas se va dividiendo. Se divide en monoglutamatos y luego en metil tetrahidrofolato. Ya el metil tetrahidrofolato atraviesa el intestino y viaja por el organismo. ¿Ok? En ese cuadro se nos explica, por ejemplo, que el aporte diario en la dieta de vitamina B12 es de 5 a 30 microgramos. ¿Ok? Igual, insistimos, son en dietas basadas en dietas normales. ¿Ok? Nada de una dieta vegetariana estricta, por ejemplo, porque en el caso de la vitamina B12 se va a encontrar principalmente en productos de origen animal. O sea, en carnes, por ejemplo. ¿Ok? Curiosamente, el efecto del cocinado es mínimo. Entonces, podemos pedir nuestro bistecito cocinado y vamos a requerir al día de 1 a 2 microgramos. ¿Ok? Vea que absorbemos mucho más de lo que estamos utilizando. También tenemos depósitos en el cuerpo de 2 a 5 miligramos. Esta cantidad almacenada es suficiente para que podamos estar sin ningún problema por 2 a 4 años, dependiendo del metabolismo que tengamos. ¿Verdad? Entonces, vean qué quiere decir esto. Que para yo empezar a presentar una anemia por deficiencia de vitamina B12, tiene que haber pasado mucho tiempo sin consumir la vitamina B12 para haber gastado los depósitos y ya no tener lo suficiente para producir las células. ¿Ok? Se absorbe a nivel de ilium y gracias a la unión con el factor intrínseco.
¿Ok? Son los datos que me interesan de este cuadro. El ácido fólico, por su parte, vamos a tener un aporte normal en la dieta de 500 a 800 microgramos, principalmente en verduras, frutas y levaduras, pero estos sí se ven alterados con el calor. Entonces, frutas crudas, ¿verdad? No me vayan a decir que se están comiendo una miel de jocote, una miel de mango y que ahí está su fruta, porque ahí ya se quemó todo el ácido fólico. ¿Ok? Vamos a requerir de 50 a 200 microgramos por día y tenemos un depósito de 10 a 15 miligramos, lo cual no es suficiente para 3 meses. Entonces vean que el ácido fólico sí es requerido consumirlo más constantemente. ¿Okay? Se absorbe a nivel de duodeno y yeyuno y gracias a la conversión a metil tetrahidrofolato como vimos en el cuadro anterior o en el gráfico anterior. ¿Ok? Como ya lo podrán ustedes intuir, la anemia megaloblástica va a tratarse de una anemia regenerativa y se va a clasificar por tamaño, como ya nos lo comentaba el compañero, que es una anemia macrocítica. Entonces vamos a estar en presencia de una anemia macrocítica que tiene un VCM mayor a 100. Va a tener un aumento de reticulocitos, perdón, aquí es pregunta, ¿verdad? Él nos está preguntando, ¿tiene aumento de reticulocitos? No. ¿Ok? Porque recordemos que es una anemia regenerativa. Ok, entonces tengo glóbulos rojos grandes, reticulocitos normales o bajos. Ok, entonces ya con eso empiezo a pensar en una anemia megaloblástica. Ok, entonces, para poder confirmarla, voy a hacer pruebas de las principales causas por las cosas que se dan. Entonces, voy a analizar a ver cómo está la vitamina B12 o los folatos. ¿Se encuentran bajos? Sí, anemia megaloblástica. No, bueno, tenemos que hacer estudios para ver qué otro tipo de patología se trata. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las características que nosotros vamos a tener en una anemia megaloblástica? Uno, un VCM elevado, lo cual nos está diciendo nosotros que vamos a tener células grandes llamadas macrocitos. Los reticulocitos bajos o normales y la presencia de macrocitos en el frotis periférico. Hay algo muy interesante con esta anemia megaloblástica y es lo que dice a continuación. En cuadros prolongados podemos asociar trombocitopenia y neutropenia. Estas dos palabras lo que me están indicando a mí son conteos bajos de plaquetas y de neutrófilos. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta patología afectaba otras líneas celulares? Entonces, como yo no estoy logrando producir el ADN, pues tampoco estoy produciendo el ADN ni de plaquetas ni de blancos. Entonces también se ven disminuidos. En anemias megaloblásticas prolongadas se ven disminuidos las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces, vean que yo voy a estar teniendo glóbulos rojos bajos. Tengo una anemia. Glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas. Las tres líneas celulares bajas. Cuando tenemos las tres líneas celulares bajas, y esta anótelo, se le conoce como pancitopenia. Una pancitopenia. Entonces, la pancitopenia es cuando tenemos las tres líneas celulares bajas.
¿Ok? Manifestaciones de las anemias megaloblásticas. Como les comenté antes, las manifestaciones a nivel general de las anemias son sumamente inespecíficas. Y para todas las anemias, usted va a tener debilidad, usted va a tener cansancio, usted va a estar pálido. Pero esas características, vea, vómito, diarrea, todas esas características las tiene más de uno después de la fiesta del fin de semana. Entonces usted no puede llegar con decir, mira, tengo esas características y que el médico le diga, mira, así es que tiene anemia. Si viene hasta que suda Gatorade. Ok, entonces las manifestaciones clínicas de la anemia a nivel general son muy inespecíficas. Se caracterizan por debilidad, cansancio, somnolencia, palidez, pero son muy, muy inespecíficas. Este cuadro lo vamos a ir estudiando con el tiempo y les va a servir muchísimo. Véanlo acá, yo tengo una anemia y esa anemia cursa con un USM, HCM y CHCM bajos. ¿Cuál hemos visto nosotros? Bueno, dice que el ADE también está elevado, que es la ferropenia. Ok, si yo tengo un USM alto con reticulocitos normales y un ADE elevado, megaloblástica. Y vean por acá, si yo tengo anemia, más leucopenia, más trombocitopenia, conocido como pancitopenia, aquí está la anemia megaloblástica. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. ¿Quién me habló? Profe, para efectos del examen es necesario aprenderse todos esos cuadros. ¿Cuáles? Un montón, dígame cuál. Luego un toquecito. Bueno, todos los que son tablas, todos y así, los que salían como tablas y explicabas eso, por ejemplo. Por lo menos los que yo les mencioné. Los que yo les mencioné. Okay. Pues, por ejemplo, yo no les voy a preguntar esto, formas fisiológicas intracelulares, no, los que yo les he mencionado, el aporte diario, el origen, el requerimiento, el depósito, donde se absorbe y cómo se absorbe. Ok, gracias. Los demás, no es que tenga que aprendérselos, digamos, yo no le voy a decir a usted que me haga este cuadro, pero si usted sabe este cuadro, le va a ir muy bien en el examen. Porque esta es una forma de interpretar lo que va a estar pasando. Que si usted viene y usted sabe esto, usted va a lograr interpretar los casos que yo le voy a poner en el examen. Ok, porque yo le voy a poner a usted en el examen un caso clínico y yo le voy a decir qué tipo de anemia tiene este paciente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Vamos a ver una última. Esta es cortita, les prometo. Anemia aplásica. Cuando escuchan la palabra aplásica, ¿a qué les suena? Como que desaparece o algo así. Ok, desaparece. Ok. Cuando usted
aplaza a la liga y la desaparece. No, no hablemos de Desplazar. desplazar. Me gustó más esa palabra. ¿Ok? La anemia aplásica viene a definirse como la desaparición o notable disminución de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, en la que el tejido hematopoyético se sustituye por un tejido graso. Esta enfermedad se encuentra dentro de las anemias consideradas como arregenerativas. Por cierto, antes de pasar, no definimos esta. Si yo tengo que hacer una clasificación de la anemia megaloblástica, ¿cómo se clasificaría? Regenerativa macrocita. Correcto. Así es. Está fácil, ¿verdad? Facilísimo. Regenerativa, macrocítica. Ok, listo. Entonces ya, eso era. Entonces, además dicen que cursa con pancitopenia, que ya vimos qué es. ¿Qué es lo que pasa con una anemia aplásica? Es un fenómeno sumamente raro porque ni siquiera se sabe aún el por qué sucede, y es que donde hay médula ósea, todo ese tejido hematopoyético, todo ese tejido de médula ósea es sustituido por un tejido graso, por grasa. Entonces, al sustituirse esto, ¿qué voy a tener? Menos médula. Y como tengo menos médula, tengo menos células madre, tengo menos precursores, tengo menos producción. Por eso tenemos pancitopenia. El origen, la etiología, la causa de esta patología es idiopática. Aún no se conoce realmente cuál es la causa del por qué se da esta patología. Hay muchas suposiciones, hay muchos supuestos, pero aún no hay la ciencia cierta que diga, mira, la anemia aplásica pasa por esto. Hay algunos que dicen que son por productos químicos, por radiación, por algunos fármacos, hasta el embarazo incluido está ahí, algunos virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la hepatitis. Hay muchas causas ahí puestas. De hecho, esta infografía está bastante divertida porque ponen adquiridas, congénitas, que son por herencia, que radiación, que virus, que enfermedades. Y aquí al final una esquinita, idiopático. Para efectos del curso, la anemia aplásica es de origen idiopático. Porque a mí aún no me convencen. Cuando hay ese montón de cosas así por el cual se da algo, es porque aún no saben realmente por qué pasa. Entonces, para mí, lo vamos a manejar de esa forma. Idiopático. ¿Qué vamos a ver en un hemograma de un paciente que tiene una anemia aplásica? Ok, un hemograma con una pancitopenia. ¿Qué quiere decir eso? Rojos bajos, blancos bajos y plaquetas bajas. Ok. Pero la característica interesante y el por qué les traigo esta patología acá es porque es una anemia normocítica normocrómica. ¿Ok? Las células van a ser normales. Dice que muy raro es macrocítica, pero entonces nosotros lo vamos a manejar normocítica normocrómica. Los reticulocitos, ¿cómo se van a encontrar? Disminuidos o normales. ¿Por qué? Porque no tengo médula para producir. Y ya lo dijimos, leucopenia, que son blancos bajos, trombocitopenia, que son plaquetas bajas. Pero yo no tengo forma de ver esto y decir, mira, tiene una anemia aplásica. Yo tengo que hacer otros exámenes. ¿Qué exámenes puedo hacer? En este caso, el examen por excelencia es un aspirado y biopsia de médula ósea, en donde yo voy a observar esa médula ósea. Bueno, nosotros no, eso lo va a hacer un laboratorio especializado. De hecho, nosotros no tomamos una muestra de médula ósea para que estén tranquilos, eso lo toma un médico, que de hecho aquí tengo, no la tengo aquí.
Creo que es en otra patología que la tengo en la imagen de cómo se toma la biopsia. Así, en la de blancos, cuando hablamos, ahí la tengo. Hay que taladrar el hueso y hacer un hueco al hueso para poder tomar esa muestra. Es sumamente complicado. Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo en un aspirado o biopsia de médula ósea? Bueno, voy a ver una disminución en el número de células hematopoyéticas. Veo menos células ahí presentes. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es un aumento de células llamadas adipocitos, que son células llenas de grasa. Y básicamente es eso. Entonces yo voy a tener datos de laboratorio en sangre periférica, pancitopenia, incluida una hemoglobina baja, glóbulos rojos normocíticos, dijimos muy raramente macrocíticos, y van a ser sí normocrómicos, o sea, normo. Son glóbulos rojos normales. Anisocitosis, hipoequilocitosis, trombocitopenia y reticulopenia, que indica que son reticulocitos bajos. En médula ósea, hipocelular, o sea, pocas células. Y lo que vamos a tener es un aumento de lípidos hasta de un 70%. ¿Ok? Entonces, de nuevo, características del laboratorio, hemoglobinas bajas, USMs que van a estar normales. ¿Ok? El USM normal, porque son normocíticas, plaquetas bajas, reticulocitos bajos, neutrófilos bajos. En médula ósea, baja cantidad de células, baja cantidad de todas las células, todo eso, y un aumento en grasa. ¿Ok? Aquí nos indica incluso el tratamiento, transfusiones y trasplante de médula ósea. Si yo vengo a la clasificación que hemos tenido acá, yo tengo una anemia con leucopenia y trombocitopenia. Vean aquí donde está la aplasia, la anemia aplásica. Si yo lo tuviese que catalogar por USM, estaría en un USM normal, con reticulocitos bajos. Y el ADE normal estaría acá. No está colocada, pero ustedes podrían agregarla aquí. Ok, vea que aquí está el síndrome mielodisplásico y aquí está también. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo clasificamos entonces la anemia aplástica? A regenerativa, normocítica, normocrómica. Correcto, sin el normocrómica, porque por lo general no le ponemos el color en la clasificación. A regenerativa, normocítica. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. si la anemia plástica y la anemia megaloblástica presentan pancitopenia, Ajá. ok, ¿cómo puedo, aparte de, es que eso no me quedó claro, de los retis y los USM, yo puedo clasificarla si las 3 líneas están bajas? O sea, ¿cómo puedo, por el historial clínico del paciente? No, son muy diferentes. ¿Cómo clasifica usted una anemia megaloblástica? Sí, o sea, es que tal vez no me iba a explicar. Sí. Las dos presentan pancitopenia, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Eso es correcto. Bueno, sí, ya dice el USM, es aparte, el valor es diferente. Correcto. Ok, sí, ahora sí. Ya, ve, usted mismo se respondió. Sí, Al final de gracias. cuentas, cuando usted las vea, incluso, usted las va a ver. Ya visualmente usted va a decir, son diferentes. Y después de eso, viene ya ahí, entonces le diga, mira, tengo pancitopenia y son normales. Ah, ok. Entonces voy a hacerle médula ósea porque sospecho de una anemia plástica. Pero si usted ve pancitopenia y más bien células grandes, ah, mira, entonces sospecho de una anemia
megaloblástica. Entonces voy a hacer mediciones de folatos y así, y de vitamina B12. Gracias. ¿Ok? Muy bien, chicos, un comercial. La próxima clase vamos a tener un profesor invitado. El profesor Fernando Toribio nos va a dar la clase siguiente. Yo les compartiré ahí el link para que se conecten a la clase. Él me ayuda en algunas clases ahí. Él es un profesor de México. Ahí lo vamos a tener de invitado para esa clase. Entonces ahí les estaré compartiendo el link de la clase. Él igual, él arma una presentación y se las comparte yo se la subo, la presentación de él, para que la tengan ahí para que estudien. Y lo otro que les iba a decir es que hay una posibilidad muy alta de que la semana del examen, que ya es en 15 días, ¿verdad? O sea, la siguiente semana tenemos la otra clase y la semana para el 17, ¿verdad? Es el examen. ¿Verdad? Sí. Sí, es el 17. Ok. Entonces, para esa semana, posiblemente yo les estaré avisando si, si el 13 puede ser o algún día en esa semana, podemos hacer una reunión de 1 hora para responder dudas. ¿Ok? Es extracurricular porque esa semana no hay lecciones. Por ende, yo obviamente voy a tratar de colocarla en horarios. No les prometo que sea en digamos, o sea, tal vez pueda buscar que sea martes, pero por ejemplo, voy a hacer una reunión para los dos grupos, ¿verdad? Entonces yo les estaré informando ahí para hacer un pequeño repaso para que si tienen dudas, no es una clase, ¿verdad? Yo no me voy a sentar aquí a darles una clase, pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, yo me siento y me dicen, bueno, explíqueme esto, qué hace, qué significa esto, cosas así, ahí lo vamos a poder ver. ¿Ok? Igual yo les informo en el aula virtual el día y la hora, de qué hora que vamos a estar conectados. ¿Ok? Muy bien, chicos, que tengan una muy buena noche y nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Gracias.